Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos hoy en este programa de contextos a través del diario Ultimátum. Nos acompañamos con la maestra Queta. Buenas noches, maestra. Buenas noches, profesor. Mucho gusto en estar aquí en este programa. El gusto es mío verla y escucharla. Buenas noches, estimado Ricardo. ¿Cómo estás? Ricardo del Muro. Muy buenas noches, gusto saludarlos. Gracias, Ricardo. Bienvenido a los que hoy puedan acompañarnos esta noche. Traemos o estamos iniciando el segundo día de esta semana en el que se antoja muy interesante virtud a los acontecimientos que existen en el espacio internacional y por supuesto en nuestro país y particularmente en Chiapas. Trataremos de abordar así 2, 3 referentes que nos permitan contextualizar, tener una opinión, tener conocimiento para la mejor toma de decisión individual, familiar y por supuesto ojalá pudiera ser comunitario. Les comento que en España en la última semana se han registrado únicamente 25 muertos y mantiene un total de fallecidos en 27.136. Sin embargo, hay casos nuevos que ascienden a 76, muy poco el referente con relación a todo lo que traían en términos de antecedentes. En México, ayer se rebasó la barrera de los 150,000 casos de COVID oficialmente. Tenemos 17,580 defunciones a la actualidad y hay un total de 20,392 casos activos. Chiapas, por supuesto, sigue a la alza, tanto en casos confirmados por la Secretaría de Salud como las defunciones, y hay esa nueva normalidad que prácticamente ya todo está normal con todos los riesgos que esto conlleva. Y me permití revisar una investigación de Alejandro Moreno del periódico El Financiero con 410 participantes que lo hizo vía telefónica y arroja cuando menos 3 grandes contextos. Los que están a favor de las medidas del confinamiento y cuarentena bajaron de 64 a 54% en las últimas 3 semanas. Y quienes creen que se debe llevar la vida con normalidad, sin tanta restricción, subió de 35 a 46%. Quienes apoyan el aislamiento bajó de 64 a 56%, y el que está a favor de la reapertura ascendió de 33 a 44%. Es decir, la preocupación por el COVID-19 ha disminuido entre el 23 de mayo y el 13 de junio, 12 puntos, al pasar de 70%. Con relación a la credibilidad de las cifras, hay una tendencia negativa de 60% de credibilidad registrada el 23 de mayo, que se pasó a un 53% al pasado 13 de junio. Es decir, solo el 21% cree que ya va pandemia. El 42% opina que aún estamos en la etapa de crecimiento de contagios, en tanto que el 72% opina que está en desacuerdo con la frase "la pandemia ya está domada". Concluyo con 2 comentarios para dar paso a la participación de la maestra Queta. Quizá los números en sí mismos no digan mucho para quienes no han sufrido una pérdida familiar o para quienes la presión económica por la pérdida de ingresos los obliga a salir del confinamiento pese al riesgo sanitario. El otro es que la forma en que se entiendan y se atiendan los problemas de salud no solo debe de contemplar variables sanitarias, de seguridad y económicas, sino también el impacto político en la percepción ciudadana, cuyo malestar social debe considerarse en términos de responsabilidad pública, no solo en términos de popularidad. Con esto quiere decir que el país, en términos del ejercicio político, estamos en la ruta electoral del 2021 y creo que ahí han estado sucediendo casos
como la acción de los gobernadores panistas, como el asesinato de un juez federal, como el decálogo y las posiciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en consecuencia esta percepción vía telefónica que arroja una desconfianza ciudadana a las cifras oficiales, pero al mismo tiempo se relaja todo tipo de protocolos y de seguridad, y eso nos debe de alertar. Maestra Queta, buenas noches. Buenas noches. Como pudimos observar en todos estos 3 meses, ¿verdad? A partir de que el COVID-19 llegó a nuestro país, un poco más de tiempo, ¿no? Cerca de 4 meses, la percepción fue diferente a lo largo del país. Aquí mismo en Chiapas pudimos ver que en algunas regiones había una negación total al COVID y todavía actualmente en muchas de estas regiones dicen que el COVID no existe, que es un invento, y entonces cada quien tiene una percepción diferente. En México, en la Ciudad de México, inició esta nueva normalidad con una huelga de policías, ¿no? Hay una huelga de policías que demandan la liberación de sus compañeros que fueron acusados de golpear a esta menor durante las manifestaciones en contra de lo sucedido en Estados Unidos por el abuso policial y también por mejores salarios. También hay una huelga de taxis. Creo que cada sector de la población está viviendo de manera diferente esta nueva normalidad. Y como bien señalabas, quienes estamos gozando del privilegio de tener un sueldo, que somos jubilados o que el gobierno que está pagándole su sueldo a muchos empleados que se encuentran en sus casas, pues eso te permite vivir con cierta holgura, con ciertos privilegios, el confinamiento. Pero a otros sectores de la población, pues sí se han visto afectados en la parte económica, a pesar de que todavía la ley seca va a seguir un tiempo más, pues ellos dijeron que van a abrir los locales. No sé si esto va a ser posible. Entonces, muchos sectores, sobre todo la parte de hoteles, la parte de restaurantes, la parte de bares, pues están desesperados por volver a la nueva normalidad. Todos los que tienen un comercio, ya sea un pequeño comercio o una gran industria, están desesperados por volver a renovar su actividad económica. Sin embargo, en Chiapas, yo lo decía de broma en un artículo que escribí, que a Chiapas llega todo tarde, ¿no? Así como la revolución llegó tarde a Chiapas, el COVID llegó tarde, y estamos viendo que las 2 últimas semanas, sobre todo en Tuxtla, que es donde nos movemos, el índice de contagios ha estado terrible. Precisamente el día de hoy falleció un amigo mío, víctima del COVID, y entonces cada quien está viviendo de diferente manera. Una amiga todavía se niega a ir al súper, me pregunta cuál es la mejor hora de ir al supermercado porque tiene miedo, se ha surtido de las tienditas cerca de su casa, y entonces cada quien vive de manera diferente, percibe de manera diferente este ingreso a la nueva normalidad, ¿no? Por eso tenemos un semáforo. Es correcto, maestra Queta. Estimado Ricardo, buenas noches. Juan Carlos, bienvenido. Estimado Ricardo, sobre el tema, o si abordas el tema político, encantado. Bueno, va junto. Ahorita, de hecho, es cierto que siguen falleciendo personas famosas. El día de hoy nos enteramos del fallecimiento del famoso comandante cero, Eden Pastora, ese que encabezó y por coronavirus, aunque parece que el gobierno nicaragüense trata de minimizar el hecho del coronavirus para no alarmar a su población y bueno, manteniendo esa política de tratar de ocultar los hechos.
pero sí, el día de hoy fallece Edén Pastora. Todo indica que por coronavirus. Para los jóvenes, Edén Pastora, el famoso comandante Cero, pues fue, digamos, la primera visión de que ya los sandinistas iban adelante en el cambio, en la revolución contra el dictador Anastasio Somoza en Nicaragua. Ellos tomaron el edificio del Congreso, fue una misión suicida, desde allí, pues la imagen se dio vuelta a todo el mundo. Posteriormente, Edén Pastora se alejó de los sandinistas, igual que muchos otros revolucionarios, porque se criticó el hecho de que de que los sandinistas habían hecho la revolución con un lenguaje de izquierda, pero decían que habían llegado a apoderarse de las mansiones e incluso de las amantes de los somocistas. Y ya más tarde, incluso encabezó un movimiento contra el movimiento sandinista, no precisamente de los contras, pero sí, no de los contras financiados por Estados Unidos, pero sí un movimiento guerrillero contra los sandinistas, como una especie como de lucha interna. Y finalmente tuvo acercamiento con Daniel Ortega y regresó a su país, ya dentro de otra perspectiva y ya defendiendo la posición sandinista. Bueno, esto nos dice que el coronavirus es algo real. De hecho, si uno analiza o tiene una curiosidad por ver las historias de las pandemias, no desaparecen de un día para otro, sino que se alargan. Sucedió con la peste, tuvo un rebrote, sucedió también con el caso de la influenza española. Y pues la realidad es de que la gente tiene que acostumbrarse a tomar los cuidados necesarios para protegerse. De hecho, muchas enfermedades causadas por virus pues eran mortales antes de que Fleming descubriera la penicilina y eso fue en 1928. Antes de 1928 cualquier gripe podía llevar a la gente a la tumba. Tal vez por eso la costumbre de que cuando uno estornuda, lo primero que dicen es salud o que Dios te acompañe. Y en este contexto, pues ya ustedes, el científico, nuestro premio Nobel, Mario Molina, ya recomendó a la población en general, y a los líderes mundiales, incluyendo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que use cubrebocas. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en un principio lo quiso minimizar la recomendación del cubrebocas, igual que la Organización Mundial de la Salud, diciendo que pues no era tan efectivo. Y ahorita pues ya están considerando esta medida preventiva junto, por supuesto, con el lavado de manos y la sana distancia. La realidad es de que esta nueva normalidad pues es una fecha que la gente tarde o temprano tenemos que continuar con nuestra pues ya no vida cotidiana, pero bueno, sí con nuestra vida cotidiana, pero ya no en las mismas condiciones del pasado, y acostumbrarnos a perderle el miedo y a convivir con el coronavirus hasta en tanto no se descubra una vacuna o algún antibiótico que permita controlar esta enfermedad. Gracias, Ricardo. Estimado Juan Carlos, bienvenido. Buenas noches. Este mismo hermano, buenas noches. Es un gusto cuando el maestro Ricardo se pone a hablar así. Me dan ganas de no hablar, agarrar un cafecito y escucharlo. Gracias. Y además, con ese nuevo look que trae de gallego o de andaluz. El aire de la playa. Bueno, la verdad es que yo sí le doy gracias a la vida de tener la oportunidad de compartir con ustedes este espacio, esta experiencia de aprender cada día, ¿no? Y bueno, yo creo que, como bien dice Ricardo, me sorprende ahorita lo de Edén Pastora, porque pues en mis años mozos, como todo joven, era yo filocastrista, así como le digo, como les pasa a muchos, ¿no? Todos somos, de jóvenes somos comunistas y queremos un mundo igualitario. Luego pasa el tiempo y ya te pones a estudiar un poco y te das cuenta que es un deseo sincero, pero que no debe dejar de existir, pero que tiene una complejidad, ¿no? Que no es tan fácil, que tiene que
requerir de métodos, y bueno, todavía no nos ponemos de acuerdo con el diseño. Fukuyama decía el fin de la historia y la derrota del socialismo con la caída del muro de Berlín, con esta democracia de estilo republicano, pues era que va a ser como el modelo a seguir, aunque no es el caso de los países árabes, asiáticos, pero pues no, ahora estamos atravesando en el mundo una etapa de populismo, que puede ser de izquierda, puede ser de derecha, lo estamos viendo con Bolsonaro en Brasil, con Trump en Estados Unidos, con, por supuesto, nuestro infaltable presidente, con Erdogan en Turquía, inclusive en Inglaterra, con la salida del Brexit y esta vuelta a los orígenes, la globalización que trae, a la que le auguran fracaso, yo no lo veo así, tampoco al capitalismo ni al neoliberalismo, al contrario, yo creo que ahorita hay mucha gente viendo qué empresas quebradas van a comprar, están sacando cuentas y números en la Bolsa de Valores de Nueva York para ver qué empresas quiebran para adquirirlas y absorberlas. Y bueno, eso es tan real como la gravedad, ¿no? Eso no quiere decir que no sigamos luchando por un mundo más equitativo, más justo, pero la desigualdad se debe combatir, desde mi punto de vista, enseñando a pescar y no dando pescado. Pero bueno, eso es lo que nos pone dentro del espectro ideológico, a unos en la izquierda, a otros en la derecha, ¿no? No me gusta asumir ese papel. Yo sí creo en el libre mercado, pero también creo en el liberalismo que separó la iglesia del Estado. Y ahora tengo un presidente que se dice de izquierda y se hace acompañar por pastores y por el padre Solalinde. Yo no entiendo a esta izquierda tan disfuncional, pero bueno, ese no era el tema, pero como estaba inspirado el maestro Ricardo, me inspiró a mí. Yo lo que quiero decir es, pareciera que estamos apostando a la inmunidad de rebaño, pareciera que en el fondo pues no lo quieren decir, pero es finalmente lo que va a suceder. Es decir, yo escuché a López-Gatell decir hace 3 meses que se iban a contagiar el 70% de los mexicanos y que estaban muy, muy ansiosos por contar al primer muerto. Digo, no ansiosos, sino como noticia, y ahora llevamos 17,000. Yo había calculado que iban a morir, según mis comparaciones con otros países, y tasas de mortalidad entre 7 y 8,000, y ya vamos por 18,000. Y según lo que decía López-Gatell, pues si se contagia el 70% de la población, estamos hablando de 80 millones de mexicanos. Entonces, yo creo que más que la vacuna, que sin duda va a llegar, porque las vacunas siguen un proceso que tiene que pasar por una serie de pruebas, de muestreos por ciertos sectores. La gente debe saber que para que una vacuna se pueda autorizar, necesita un muestreo estadístico. Personas tienen que sujetarse voluntariamente a un proceso para recibir un tratamiento con una medicina especial, y la persona que está haciendo la investigación tiene que dar sus resultados finales, efectos secundarios, cuántos se curaron, a qué edad, a qué sexo les afectó, en fin, todos esos procesos complejos pues van a tomar un tiempo. Así que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir defendiéndonos cada uno a nuestro modo, pues de no morirnos por un contagio involuntario, y sabemos pues que habemos población pues más vulnerable. Entonces, pues yo creo que eso es lo que viene irremediablemente. Sí, Chiapas está en un momento muy, muy difícil. Yo sí veo a la gente muy suelta. Hoy salí por estricta necesidad, contra toda mi voluntad, hacer un trámite que tenía que hacer personalmente, pero ya vi mucha gente en la calle, y bueno, pues es que va aparejada la pandemia económica. El presidente decidió no apoyar a las pequeñas y medianas industrias, y eso es la consecuencia. La gente pues ya se dio cuenta que no puede esperar, como sucedió en otros países, que hubiera una medida contracíclica. Yo siempre he dicho que no, nada regalado, nada de regalar impuestos o dejar de cobrarlos, pero por lo menos competirle a la usura de los bancos con tasas más accesibles. Eso sí hubiera sido una buena medida estatista, decirle a los bancos, ahí te voy, deja de prestar dinero tan caro y yo voy a financiar una banca de desarrollo con más facilidades para atender la crisis. Entonces, pues no queda más remedio que preguntarle a Ricardo cómo le fue en su viaje, a ver si nos animamos a escapar un día y cuidarnos lo mejor posible. ¿Cómo le va? Porque allá está todavía.
No, pero muy merecidamente. Es toda una trayectoria de vida muy recta del maestro, que yo admiro mucho, igual que ETA, bueno, los tres son los maestros para mí. Hay un momento en la vida en que ya se merece uno dedicarse a uno mismo. Todavía no llego a eso, pero espero un día. Está bien. Gracias. Gracias. Igual, aquí estoy en Huatulco para nuestros amigos que nos están siguiendo. Tomamos la decisión con mi esposa de venir para acá. Aquí vive mi cuñado. Y por supuesto no usamos transporte público, nos venimos en nuestro automóvil. Eso es una garantía de que no se puede uno contaminar en el transporte público. Y aquí estamos igual, o sea, la única diferencia es de que el contagio, al menos aquí en la zona de Huatulco, no tiene las cifras tan alarmantes que están en Tuxtla ahorita. Estamos recibiendo noticias de que amigos nuestros se les ha detectado la enfermedad, de que están siendo hospitalizados. Eso es alarmante. Aquí, igual que en todo el país, la gente, al menos los establecimientos exigen que todo mundo entre con cubrebocas. Las playas, en teoría, digo en teoría porque no nos hemos asomado, pero en teoría iban a abrir el día de hoy. Y también hay que tener cuidado porque en otras partes, el caso concreto de Nueva York, levantaron la veda y la gente se fue feliz de la vida a Coney Island y eso generó nuevos contagios. Entonces sí hay que tener hay que tener precaución y acostumbrarnos. De hecho, pues el famoso cubrebocas, estaba yo leyendo un artículo de que ya se va a convertir en el símbolo de nuestra época, y al grado de que primero pues están los cubrebocas quirúrgicos, que son de un alto precio, no todo mundo los podemos conseguir, empezando porque a las pocas semanas de que se detectó el primer caso de coronavirus en México, los cubrebocas, incluso los sencillitos, esos que nada más son azules, desaparecieron de las farmacias y de todo lugar. Pero al fin el ingenio del mexicano, ahorita encontramos cubrebocas ya en las esquinas, en el mercado informal. Tal vez no sean tan eficaces como los quirúrgicos, pero a la gente le dan cierta seguridad y cuesta, no es lo mismo pagar, a veces estaban vendiendo los ciertos cubrebocas, el famoso SDN9, creo que se llama. 95, ¿no? 500, sí, carísima, 95, muy caro. Y bueno, no es lo mismo eso que pagar 10 pesitos en la esquina, aunque uno sabe que que a lo mejor no resiste, pero le da seguridad a la gente. Ya hay cubrebocas con artesanías, y también las casas de modas ya también están desarrollando nuevos estilos de cubrebocas. Acabo de ver un video, creo que en Holanda, donde hay una máquina que le sacan a uno una foto de la mitad de la cara. Sí, para poner. Y entonces en el cubrebocas es un cubrebocas con la mitad de su cara, y entonces es su misma cara para que a uno lo identifiquen. En fin, que yo creo que todavía nos vamos a tener que acostumbrar con lo que es con los cubrebocas y las famosas mascarillas. Y muchas gracias a todos por su amistad y por sus comentarios. Lo mereces, Ricardo. Disfruta este viaje con tu señora. Y yo quiero comentar que miren, tras 3 meses de confinamiento en Europa, que se prepara para abrir sus fronteras para las actividades económicas y al tránsito de las personas, resulta que en China surgió un rebrote, particularmente en Beijing, y en América Latina tenemos una situación crítica por los estragos del coronavirus. Tenemos casi 1,5 millones de personas contagiadas. En Pekín se dio el cierre de instalaciones deportivas y de ocio, y se intensificaron nuevamente los controles para contener el foco de infección. En la India se da el confinamiento a partir de este viernes en la ciudad de Chanal y varios distritos vecinos en el sur del país, donde más o menos hay unos 15 millones de habitantes. Estados Unidos, se teme una segunda ola de contagios y de decesos, justamente como consecuencia de las manifestaciones del caso George Floyd, y esto lo mantiene a este país con
20,000 casos de contagios por 24 horas. O sea, sigue siendo muy alto. Lo que decía Juan Carlos, efectivamente, mientras no exista la vacuna, mientras los laboratorios no aceleren el procedimiento, las fases de esta vacuna o de medicamentos que Inglaterra está anunciando, la dexametasona, aplicados a pacientes muy graves y que les está dando resultado, pero no existe nada más que pruebas. Bolivia trae también con otro medicamento que es un antiparasitario o parasitario. Entonces, frente a este contexto, aquí en México, en nuestro país, se llevan a cabo acciones políticas que tienen una intencionalidad, como la cuestión de los gobernadores que están planteando pues un nuevo repacto o un nuevo pacto federal, y que a esto el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que no va a permitir que se menosprecie la figura presidencial, que no se ningunee. Pero también le contestó Fernando Herrera, el vocero de Acción Nacional, pues le contesta así firme que es un líder con pies de barro, un analfabeta económico y un dictador de construcción. De suerte que se calienta ya el escenario y está la desconfianza de las personas. Decías, Ricardo, del cubreboca que nos da seguridad. Yo creo que nos da confianza en todo caso para andar con cierta o con mayor tranquilidad en la calle, pero el rumbo político ya está marcado, va a ser polarizado el asunto. Hay, me parece a mí, acciones que plantean, yo recuerdo aquella expresión de Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto, en aquel régimen priista, pero hoy la nueva expresión es, o estás a favor de la 4T o estás en contra de la 4T, y que implica ciertamente la ruta electoral. Sobre eso, maestra Queta. Pues creo que el país está muy polarizado. Precisamente ayer hablábamos, ¿no?, de la necesidad de cómo en estos días volver a construir canales de comunicación de otro tipo, ¿no?, que no están contaminados por esta polarización de chairos y fifís, de conservadores y liberales, y de una serie de calificativos a ambas partes, ¿no? Un país necesita de diferentes ideas, ¿no? La pluralidad es la riqueza de un país. Eso es muy importante, el respeto. Creo que a partir de la alternancia habíamos logrado, pues, irnos respetando, primero, pues, desde la reforma política de Reyes Heroles, en la época del PRI, que se consideró importante tomar en cuenta los diversos partidos de la oposición, y por eso surgen los plurinominales, la necesidad de que las diversas expresiones estén representadas en los congresos, ¿no? Y entonces creo que ahorita es importante repensar eso, de la necesidad de que entendamos que estamos en un país plural, con las diferentes expresiones. Creo que hay que tratarnos, sí, con respeto. Creo que hemos llegado ¿cómo explicarle? Antes la figura presidencial tenía cierta dignidad, era representativa, uno trataba, aunque no estuvieras de acuerdo con lo que dijera el presidente, pues cuando hacías comentarios lo hacías en un tono de respeto, ¿no? Sin embargo, creo que ahora ese respeto a la figura presidencial se ha ido perdiendo. No es desde hoy, inicia desde la alternancia, desde Fox. ¿Se acuerdan de la famosa familia Peluche, ¿no?, que lo representaba en los chistes que había acerca de la figura presidencial, ¿verdad? Y en los diferentes momentos de Calderón, de Peña Nieto, pues hubo muchos chistes acerca de la figura. A Peña Nieto también hubo momentos en que no se le bajó de tonto, ¿verdad? Hubo expresiones contra Peña Nieto también en ese sentido. Creo que es parte de este rejuego nuevo político. Creo que hay que recobrar la dignidad de la figura presidencial, pero creo que él también debe contribuir a respetar a los otros grupos de oposición.
esa es la parte que hace un Estado democrático, que las diferentes fuerzas políticas puedan hablar, y no solo las políticas, hay muchos ciudadanos ahí está la sociedad civil, que muchas veces no se siente representada tampoco en los partidos políticos, y que también tiene voz, y que también tiene voto, y tiene una presencia muy importante, ¿no? Entonces creo que todas estas fuerzas son parte de una cultura democrática, y que deben ser oídas y deben ser escuchadas con respeto. De acuerdo, estamos en la parte final de los últimos minutos. Ricardo, por favor. Juan Carlos quería hablar. 2 minutos. Sí. Adelante. Es que hay un problema con la omnipresencia del presidente, pero por ejemplo, trasladándolo al caso de Chiapas, yo no veo, porque me lo dicen, conozco a nuestro gobernador pues desde hace muchos años, yo creo que muchos de ustedes lo trataron en más de una ocasión, no lo veo como un clon repitiendo ocasionalmente algunas de las frases del presidente, pero no es la misma personalidad, vaya. Me parece más sensato, me parece un conocedor de la legalidad, no lo veo de porrista de Morena en Chiapas, creo que ha pintado bien su raya, y quiero confiar en que sabrá, porque miren, Chiapas, el problema de Chiapas y algunos otros estados es que si vemos candente el ambiente a nivel nacional, pues aquí hemos tenido muchos desafortunados casos donde los municipios terminan a trancazos y a balazos las elecciones. Entonces, eso no le conviene a un gobernador. Entonces, yo creo que estatalmente, pues si no lo quieren hacer a nivel nacional, las fuerzas políticas tienen que procurar un pacto de civilidad para generar condiciones que permitan que no por la lucha del poder acabe gente dañada, herida, muerta, porque no vale la pena que en la lucha por el poder sucedan esas cosas. Alguien tiene que tener un poco de sensatez. Desafortunadamente, si lo propone la oposición, pues está moralmente descalificada, moralmente derrotada. Si se lo pedimos al presidente, pues ya vimos que para él hay 2 Méxicos, el que está a favor de él y el que está contra de él. Ya no hay una institución, ni la iglesia, ni la sociedad civil, no hay una voz que pueda decir, firmemos un pacto, pero tiene que suceder, lo tenemos que construir desde abajo, lo tenemos que construir entre los actores, los intelectuales traen un pleito con los neointelectuales, o sea, sí está, yo quería que sucediera otra cosa y no está pasando, pero no hay que dejar de pensar que se puede lograr. Yo lo que comentaría es de que ahorita en realidad ante el 2021 se está observando una batalla fundamental, y eso es la lucha de la oposición por quitarle a Morena la mayoría abrumadora en el Congreso. Las últimas encuestas, o una de las encuestas más recientes, presenta 3 escenarios, y ante esto, 3 escenarios en donde se observa la situación de la oposición. Si la oposición en cuanto a partidos, si la oposición va por su lado, por un lado el PRI, por otro lado PAN y por otro lado PRD, lo más seguro es de que se mantenga el poder de Morena en el Congreso. Si se logra repetir la alianza de la elección anterior entre PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, posiblemente, y si logran jalar al PRI, posiblemente se logre que Morena pierda la mayoría absoluta, pero seguirá como mayoría calificada. Y en un tercer punto, pues sí está el hecho de que si se logran juntar todas las fuerzas, sí podrían derrotarla. La cuestión es de que en realidad ahorita repetir la alianza del año pasado entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano está muy difícil, porque Movimiento Ciudadano quiere ir solo, principalmente en Nuevo León, para ganar la gubernatura. Y por el otro lado, las luchas van a ser muy claves en los estados gobernados tanto por el PRI como por el PAN. El PRI finalmente se está jugando su existencia. Si pierde ahorita es tercera fuerza, pero si vuelve a perder el PRI prácticamente va a pasar a la historia. Y lo mismo puede ocurrir con el PAN. Ahora bien, tenemos el punto, y el que está promoviendo la alianza es el PAN, o sea, es Marcos Cortés, creo que es. Sí. Por el otro lado, pues tenemos también el papel que en un momento determinado pudiera jugar el nuevo partido que está impulsando Felipe Calderón y Margarita Zavala, México, ¿qué es?
libre. México libre, pero también ahí es difícil en un momento determinado saber cómo va a reaccionar el electorado. La realidad es de que, acuérdense que buena parte del electorado son jóvenes y ya las viejas recetas no le están funcionando, no están atrayendo a los jóvenes. Finalmente es la gran incógnita. Y yo creo que Morena lo que quiere es primero consolidar su poder en las próximas elecciones y posteriormente tal vez veamos otra imagen de los morenistas. Se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo. Yo diría así muy rápido antes de que concluyamos, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Yo veo a Jorge Castañeda como alguna figura que puede cohesionar algunos partidos. Ahí quedarán los temas para las próximas noches. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, maestra Queta. Muchas gracias, Ricardo. Sigue disfrutando a tu familia y nos vemos mañana. Hasta mañana.